ustedes lo que ha sido el trabajo de alfabetización en dimensión educativa. A muy grandes rasgos, porque pues, son tantos años que no alcanzaríamos. Desde sus comienzos, más o menos años 77, Dimensión Educativa se propuso desde su fundación trabajar en el marco de la educación popular, y uno de los temas que fue definido desde el comienzo fue el de la alfabetización y la educación básica de adultos. Ahí precisamente el video que se está filmando es sobre alfabetización. La esperanza nuestra es poder tener un conjunto de 4 o 5 videos sobre los diferentes temas que abordamos en la institución. Este es sobre alfabetización. El objetivo era entonces, como esto es tanto estos dos aspectos son expresiones de la exclusión y de la situación que viven los sectores populares, pues era justamente eso, trabajar en y por los intereses de estos sectores para que se fuesen consiguiendo condiciones de concientización, que era el término en que se utilizaba en la época, para que fueran asumiendo sus propias condiciones y pudiésemos tener poblaciones con mayores niveles de participación y organización. Aquí podríamos, creo yo, tener un punto de referencia que es nuestra participación en Nicaragua y hablar antes de y después de. Antes de Nicaragua, por ahí años 78, como les decía, 77, 78, nosotros hicimos un trabajo como institución con, eran líderes de barrios de invasión. Siguiendo la propuesta de Freire, se hizo una cartilla de esas que se hacían con regleta, en papel, y obviamente esa cartilla expresaba la problemática que tenían los barrios en ese momento. Por otra parte, se hizo una antología de lo que eran las propuestas de alfabetización en este momento, motivados un poco por el desconocimiento que había de la campaña de alfabetización. Esa antología se llamó Lucharemos, que fue conocido en su tiempo por algunos sectores. Y a partir de eso también se era una antología no solo colombiana, sino latinoamericana. Justamente para rescatar también lo que había sido la campaña cubana. En torno a eso también se vio la importancia de trabajar la primaria básica de adultos, y para eso se hicieron algunos materiales que en otro video los iremos a presentar. ¿Video decimos? Sí, ¿no? Sí. Entonces, eso fue antes de los 80, que fue un trabajo, digamos, como equipo y muy conscientes de la importancia de la alfabetización en ese momento. Luego tuvimos la oportunidad de participar en la Cruzada Nacional de Alfabetización en Nicaragua. Y allí pudimos, participando durante 1979 empezó, y todo el 80 prácticamente se fue en eso. Nosotros estuvimos un año y pudimos participar en la parte de capacitación, de elaboración de materiales, y al final hicimos lo que hoy llamaríamos una sistematización que está concentrada en este libro que se llama Vencidos. ¿Qué fue lo importante de esa campaña? Uno, que se hizo en el marco de una revolución triunfante, y eso le daba un carácter de un entusiasmo así absolutamente impensable. Por otra parte, era el poder constatar la coincidencia pues, que había entre la voluntad política del gobierno, en ese momento el Frente Sandinista, y la ciudadanía, la respuesta de la ciudadanía. Allí conocimos a Freire personalmente, y él, recuerdo que nos habló, Germán y yo estábamos en el equipo, nos habló de la alfabetización como tarea político-pedagógica, la alfabetización como una tarea político-pedagógica en ese momento, en ese contexto de Nicaragua. Resultaron muy importantes en ese momento evidenciar que la formación de educadores, de alfabetizadores, era definitiva.
hubo un modelo de cascada en donde los primeros que se alfabetizaron fueron 80, 40 maestros, 40 de la Juventud Sandinista, fueron 15 días internos, y después a esa capacitación inicial le siguió la capacitación permanente, que fueron 60 muchachos movilizados hacia el campo. Se reunían todos los sábados en un evento que se llamaba los talleres sabatinos. 60 formadores, ¿sí? Pero eso fueron miles de muchachos. O sea, sí. Todos los muchachos, todos, toda la secundaria, una gran cantidad de secundaria y de universidad, fundamentalmente se desplazaron al campo porque Nicaragua era, y yo creo que en gran medida sigue siendo, un país rural, ¿no? Fue muy importante también, uno, la formación, y otro, el incluir la investigación. Claro que al principio eran los grandes debates de cuál modelo de investigación, se habló de autoinvestigación militante, que eso no lo entendíamos tampoco, pero sí se logró incorporar un componente de investigación que para ese momento pues no era tan común, y que los muchachos a donde iban hicieran un trabajo que luego se llamaron los subproductos, que en algunos casos se venían siendo los productos centrales realmente. Otra cosa importante fue en el trabajo ya de alfabetización, cuando el diálogo propuesto por Freire para nosotros era un paso didáctico. Allí el diálogo era realmente un diálogo nacional, porque era el diálogo de la ciudad y el campo, de los jóvenes y los adultos. Era realmente es decir, como expandir o ampliar esa concepción del diálogo que en términos de enseñanza era sencillamente un paso didáctico. Sí, por ejemplo, más que, como dice Lola, más que ser didáctico, pues era vivencial, ¿no? Un muchacho, diga usted, grado 10º, que se va a vivir 6 meses con unos campesinos donde no hay luz, no hay el baño en el sentido de la ciudad, habrá que ir al río, por ejemplo, a bañarse. Hay todas las dificultades en la comida, pero además todas las maravillas que se aprenden en el campo, por manejo de los animales, a sembrar, a pescar. O sea, ahí era el diálogo, ¿no? El diálogo pues con la pobreza, ya no era una retórica, sino que era una vivencia, ¿no? Y el diálogo de este muchacho de clase media, por ejemplo, con los campesinos de Nicaragua. La experiencia de Nicaragua nos marcó, obviamente. Era la primera vez que teníamos una experiencia de carácter nacional. Porque Nicaragua era muy pequeño, ¿no? Pero era de dimensión nacional. Cuando regresamos a Colombia, ahí hay cosas muy simpáticas, ¿no? Para no dejarlo todo en lo épico. Yo recuerdo que las primeras oraciones se enseñaba el fonema S, ¿sí? Pues porque si uno consulta las tablas de frecuencia de consonantes y vocales, la S, en términos de las consonantes, es de las más frecuentes. Pero era muy simpático porque resulta que Nicaragua es caribeño y en el Caribe se tragan la S, ¿no? Entonces dicen son las 2 de la tarde, no las 2 de la tarde. Los himnos. Algo por decir también. Entonces, claro, lo que nunca nosotros alcanzamos a visualizar era que esa manera de hablar en la vida cotidiana se iba a reflejar en la lectura. En la lectura también costaba mucho que dijeran las 2, decían las 2, como hablaban. Muchos aprendizajes, pues, logramos nosotros. Fue realmente una experiencia en todo sentido impactante para la formación, para nuestro trabajo. A la llegada a Colombia, obviamente nosotros traíamos esa experiencia, pero así a flor de piel.
llegamos y encontramos con que a nivel nacional, impulsada por la UNESCO y para contrarrestar un poco el influjo que podría tener la cruzada de alfabetización en Nicaragua, se desarrollaron campañas de alfabetización en América Latina. Aquí en Colombia, en el gobierno de Turbay, se inauguró justamente en San Andrés y Providencia la campaña Simón Bolívar. Entonces, lo primero que hicimos nosotros al llegar acá pues, fue un material de crítica, digamos, a esta propuesta puramente funcional que se estaba implementando, pero también elaborar una propuesta de carácter nacional, valiéndonos de la experiencia que habíamos tenido. Entonces tuvimos dos cosas. Uno, la crítica a la campaña. Otro, la propuesta que tiene que ver con dos materiales pues, para nosotros muy importantes, que fueron el Luchemos, la cartilla de alfabetización, y el Luchemos, que era el cuaderno de orientación para los alfabetizadores. Pero paralelo a eso también trabajamos en una propuesta de alfabetización para América Latina y lo condensamos en el libro azul, que era la conceptualización de la educación popular, que era el campo en el cual nosotros trabajábamos, y por otra parte una propuesta, digamos, en términos muy globales de lo que podría ser del diseño de una campaña para América Latina. Bueno, ahora después lo firmamos ya despacio. Que se conoció como el libro azul. Ahí decíamos cuáles deberían ser los componentes de una campaña, nos adelantábamos la problemática que se podía presentar, etcétera, etcétera. Entonces trabajamos como en esos tres elementos. Fue muy importante en la elaboración de materiales porque cada unidad, cada tema, era elaborado por una persona que supiera de lo mismo. Es decir, no fuimos nosotros solos, sino que mucha gente participó en la elaboración. Para nuestro momento y para nuestra experiencia de esa época, pues fue un material muy bien elaborado. ¿Se refiere a la cartilla Luchemos? Y a la de formación de educadores. Sí. Cada unidad tenía su correspondiente formación de educadores. No sé, los servicios públicos, la tierra, la salud, el transporte. Fue muy importante el disponer de unos materiales y por otra el trabajo de capacitación que hicimos de educadores. Como era la tarea del momento, yo recuerdo que una vez hicimos una citación y esperábamos pues como una cosa grande, 70 personas. Nos llegaron casi 120 y no hallábamos ni dónde meternos, porque era la tarea del momento. Realmente hubo una aceptación también por eso, ¿no? La alfabetización estaba en auge, era el eco también de lo que pasaba en Centroamérica. Entonces fue creo que para nosotros fue un trabajo bien interesante. Por ejemplo, en el campo de los talleres, nosotros entonces dábamos la conceptualización de la educación popular, luego pasábamos a presentar el video sobre Nicaragua, que era como para animar a los participantes. Y había una cosa muy importante que fue, creo yo, y que fue un aporte ahí, y luego en las cartillas que hicimos a nivel de ya sectorial, que fue el análisis de estructura y el análisis de coyuntura. Yo creo que fue un aporte muy valioso que hicimos en esa época, ¿verdad? El análisis de donde salía, uno se volvía aspecto de formación para los alfabetizadores, y otro era el componente de la cartilla, es decir, de allí salían los contenidos. Después de esta... Pero usted hablaba de que hicimos un trabajo no solamente en Colombia a nivel nacional con la cartilla Luchemos, sino también acompañamos en unas más, en otras menos, experiencias nacionales. Experiencias nacionales que con el tiempo se fueron plasmando en una gran sistematización o evaluación que realizamos posteriormente. Solamente menciono algunos, por ejemplo, después del terremoto de Popayán. Eso fue como año 83, yo creo. Se hicieron una serie de asentamientos y un grupo de muchachos realizó una campaña de alfabetización allá. Aquí está consignada esa experiencia. ¿Podríamos leer las que están consignadas? Está también María la Baja Bolívar.
está lo de los artesanos de Fique Santander. ¿Por qué no comenta algo sobre eso? Lo que hicimos con el CINEP, por ejemplo. Ah, sí. El CINEP tiene una presencia muy significativa en la zona y nos pidió que acompañáramos el trabajo de alfabetización. Hicimos un trabajo en Curití y Aratoca. Curití fue simpaticísimo porque al principio el párroco estaba receloso de las entidades que vinieran de fuera, pero sin embargo nos aceptó y él quiso hacerlo pues lo mejor que podía, y fue recoger el nombre de los adultos que no sabían leer y escribir y los leyó en la misa. Entonces obviamente pues eso nos afectó tremendamente. Por otra parte, nos invitó a conocer una experiencia que daba a horas de camino. Fuimos con Sonia en esa época y encontramos una experiencia, digamos, muy singular. Una mujer, era la maestra, ¿no? No, era una mujer de la comunidad, pero ella venía los fines de semana, los domingos, el domingo, sí, y ella pertenecía a la parroquia y ella llevaba la hoja como para hacer la celebración de la palabra en su comunidad. Entonces nosotros nos fuimos con ella de la 1 de la tarde como hasta las 7 de la noche, y ella lo que hacía era lo siguiente: en una escuela llegaba a la comunidad, lo primero que hacía era la lectura de la palabra y comentaba el evangelio y tal. Luego nosotros estuvimos ahí con Sonia y veíamos que la gente no se iba. La gente se quedaba ahí, entraban como 12 o 15 personas a alfabetización, ella hacía la sesión de alfabetización y la gente ahí. Yo veía una cosa como esta, un tocadiscos así de esos largos que había antes, ¿no? Con casetera, y la gente no se iba. Pues era que ella había logrado que la alfabetización quedara entre la celebración de la palabra y el baile. Pues ¿quién nos esperaba, pues, no? ¿Quién aprendía así? Entre alma y cuerpo, entre danza y espíritu, todas esas cuestiones interesantes. Esa fue un hecho. Otra cosa que quisiera también es que la experiencia en Nicaragua nos abrió las puertas, digamos, en muchos países de América Latina. Pero espérese, yo termino lo nacional, porque además de los artesanos de Fique que estaba mencionando Lola, con la anécdota, estaba Cartagena del Chairá en el Caquetá, el Colegio Claretiano de Bosa, la Coordinadora de Educación Popular en Bogotá, San Bernardo del Viento en Córdoba, el Pato por la Universidad Colombiana y el sector de Calosarguán aquí también en Bosa. Eso como que recogía lo que habíamos hecho a nivel así de sectores donde no era ya que nosotros propusiéramos, sino que nos llamaban a que les ayudáramos y acompañáramos su trabajo. Les decía que también, paralelo a esto, nos invitaron en algunos países de América Latina, no en todos, obviamente. Quizá yo recordamos, estuvimos Germán y yo en Argentina, recién que subió Alfonsín al gobierno, y allí, por mencionar solamente algo, allí nos decían que estaban muy de acuerdo con la metodología, pero que no estaban de acuerdo para nada con la ideología, como si se pudiera alfabetizar o educar sin ideología. En Venezuela estuvimos haciendo el trabajo también con formación de alfabetizadores, y allí se hizo una cartilla que se llamó Abre Brecha, que se trabajó en las escuelas radiofónicas de Fe y Alegría. Y en el Ecuador, estuvimos también en el Perú con CELADE, y en el Ecuador, que quizá por el tipo de trabajo que hicimos también, es el encuentro con esas lógicas andinas que no eran tan conocidas ni tan claras para nosotros. ¿Recuerda usted algo? ¿Con los indígenas? Sí, con los indígenas, con la FENU y el Ecuador. ¿Algo tenía usted, recuerda algo de lo de los Ecuador, de la experiencia en el Ecuador? Por ejemplo, ahí uno se encontraba con debates poco comunes, ¿no? Por lo menos desde nuestra experiencia. La cartilla, todos sabemos, en el Ecuador la población indígena es muy numerosa, y esta era una cartilla o una campaña propuesta por las asociaciones indígenas. Entonces el debate era: ¿se hace una cartilla bilingüe, español-quechua? No solamente quechua, porque había más lenguas en el Ecuador. ¿O se hace solo en la lengua indígena, por ejemplo? ¿O se enseña primero en español y después se enseña la lengua? Bueno, eran debates muy, muy interesantes, muy nuevos para nosotros también, ¿no?
todo este rollo de cómo se articula las dos culturas, ¿no? Y una cosa, por ejemplo, de constatar haciendo un ejercicio que les queríamos ordenar una serie, las personas letradas tenemos un ordenamiento en Z y ellos por la cosmovisión tienen ordenamiento en círculo. Así cosas por ese estilo que fueron también muy llamativas para nosotros y muy importantes. Después de esta incidencia a nivel nacional y de las propuestas locales. Pero yo creo que antes de pasar más adelante, ¿por qué no habla un poco de Diabluras y lo de Chocó? Ah, ya. Una de los trabajos significativos también, por la particularidad que tenía en ese momento, fue el trabajo en el Chocó. Yo creo que el Chocó es un sitio, digamos, especial a nivel nacional. Lo ha sido, lo es, por su situación, por su pobreza, por su marginalidad, pero también por su riqueza cultural, natural y cultural. En un trabajo en el cual acompañé la alfabetización, se hizo una cartilla, duramos 8 meses preparando la cartilla. Cada tema, cada frase, cada lámina era absolutamente discutida. Bueno, terminamos la cartilla, se llevó a las comunidades encantadas, pero al poco tiempo la alfabetización fue decayendo. Y haciendo un análisis veíamos que, era el momento del equipo, pero no era el momento de la comunidad. Era una comunidad eminentemente oral, y en una comunidad oral donde uno sepa leer, pues con que lea la fórmula médica o la revista que llegó, pues era suficiente. La forma como llegamos, pues obviamente no era la más indicada. Entonces lo que hicimos fue reconocer primero eso, el fallo que tuvimos, y entrar con unos materiales que eran eminentemente, ¿qué será?, casi artesanales, pero que recogían la cultura. Entonces, por ejemplo, había uno que era nuestras fiestas patronales, el cultivo del arroz, la pesca, cuando alguien muere. Y eran muy pequeños, pero recogían lo que ellos sabían. Allí fue como constatar que era primero el reconocimiento de lo que ellos eran, primero que el conocimiento que nosotros queríamos llevarles. Mientras no se reconociera y ellos se reconocieran en su cultura, era muy difícil que aceptaran lo que nosotros queríamos llevarles. Y no era porque no se necesitara la alfabetización, sino que no estábamos haciéndolo de la manera correcta. Entonces, allí era comprender que era primero, que si se quiere, la posalfabetización, o que había que primero letrar el ambiente para que la gente tuviera que leer, y luego sí la enseñanza. Entonces yo creo que para eso fue un aprendizaje estupendo. Otra experiencia es Diabluras. Diabluras es importante por muchas cosas. Eso fue en Neiva, ¿no? Yo resalto dos, fue en Neiva, en Filodiambro, en un barrio que llamaban Filodiambro, que había sido un barrio de invasión. Es una experiencia que hacemos nosotros con un grupo que trabaja con niños en una escuela. Siempre hemos trabajado con adultos. Este trabaja con niños, por un lado. Y por otro lado, es una experiencia donde nosotros, más que hacer la cartilla, ni la hacemos nosotros, ni la hacemos ni siquiera conjuntamente con un equipo de los educadores que estaban in situ, que estaban en los lugares donde se iba a hacer la campaña, sino que nosotros damos una herramienta pedagógica, que es una secuencia silábica, una propuesta metodológica de alfabetizar, y ellos muy autónomamente hacen la cartilla, o sea, rellenan, le ponen carne a esa estructura que nosotros planteamos, porque habíamos encontrado que dejar a la gente que se reinventara por sí sola todo, por ejemplo, que hiciera estructura y además hiciera temática, estructura metodológica, y además la temática se les salía de las manos. No, eso no era tan fácil. Pero aquí nosotros encontramos un camino donde la temática era trabajada por
ellos y la estructura pedagógica era planteada por nosotros. La cartilla se llamó Diabluras y con eso muchos años, muchas de los niños aprendieron a leer y escribir. Otra experiencia que quisiera yo mencionar es la del Colegio Claretiano de Bosa. Allí había alfabetización y primaria básica. Entonces lo que hicimos fue ligar la alfabetización a dos cosas muy importantes. Uno, que era el reconocimiento del territorio, porque era gente que llegaba desplazada de distintas partes del país y no se reconocía. Muchos de ellos no conocían, ni siquiera no tenían la noción de barrio, ni que era Bosa, ni 7 años y ni siquiera habían venido nunca a la Plaza de Bolívar. Entonces hicimos un trabajo ligado al mapa mental. Germán había trabajado eso conceptualmente y nosotros con un educador muy hábil también, Que acaba de morir. murió hace poco, sí, Juan de Dios Díaz, hicimos el mapa mental, es decir, el reconocimiento del territorio, el reconocimiento vivencial, que algunos llevaban los mapas esos que había en las urbanizaciones, que era una cuadrícula, les decíamos, no pinte, es decir, pinte lo que usted reconoce de su barrio. Y con eso integramos en uno solo, y esto fue trabajado en la primaria de adultos, y después era simpático porque yo lo encontré en varias cafeterías ahí de Bosa, o en las salas, en las tiendas, sí, cafetería era en la tienda, donde yo a las 5 de la tarde me tomaba un café en la tienda, y ahí estaba el mapa, y en la alcaldía, y en las salas de los estudiantes. Y también un cuaderno que se hizo sobre la historia. Nos reunimos con las personas mayores, como los raizales, digamos así, personas de 70 años, a ver cómo había sido Bosa en esa época, y incluimos a los niños de primero de bachillerato. Entonces hicimos como una reconstrucción histórica, como un material de lectura, no como, sino un material de lectura, donde se leyera la historia de Bosa y donde se tuviera el reconocimiento de lo que era el territorio. Y a partir de eso hacer el trabajo de alfabetización y las distintas áreas de la primaria básica. No sé si alguna de estas otras cosas... No, yo creo que por ahora podemos saltar a lo que fue el trabajo con la Secretaría de Educación. Ah, ya. Hay un trabajo que este fue en el gobierno de cuando Lucho Garzón, ¿no? Nos pidieron una propuesta para la alfabetización en Bogotá. Nosotros hicimos esa propuesta y creo yo que de esa experiencia son rescatables las siguientes cosas para hoy. Uno, el vincular a la academia. La Secretaría de Educación se vinculó a la universidad abierta y a distancia. Creo que esa vinculación con la academia es importantísima, porque allí asumieron gran parte de la formación, porque pues había la trayectoria de la universidad, pues daba elementos para la cualificación del trabajo. Otro, que nosotros habíamos propuesto que no se alfabetizara con personas de fuera, sino que la propuesta de alfabetización se apoyara en el trabajo que hacían las organizaciones o instituciones en los distintos sectores. Es decir, que si en un barrio había una organización que ya llevaba 10 años y era súper reconocida, pues fuera con ellos, y no con... A veces se planteaba que con los alfabetizadores de los últimos años de secundaria, eso era muy difícil por los desplazamientos, por la inseguridad. Entonces, las organizaciones eran reconocidas, eso sí, que fueran reconocidas, y garantizaban también la continuidad. La Secretaría muchas veces no estaba en condiciones de hacerlo, o la brindaba en colegios donde la gente no podía ir, no alcanzaba a ir. Entonces, las organizaciones con sus trabajos, vinculación al trabajo, las distintas cosas que realizan, permitían que esa continuidad se diera dentro de las posibilidades que ellos tenían. Por otra parte, se hizo una prueba piloto. Y esa prueba piloto fue importantísima, porque fue una cosa casual. En este libro. Sí, fue una cosa hasta cierto punto circunstancial, porque habían contratado a 11 personas que tuvieran título universitario.
lo cual tampoco da garantía de que una persona que tenga título universitario tenga una lectura de la realidad, pero bueno, tenían elementos para afrontar esta situación. Entonces con ellos hicimos un trabajo, a ver, como venían de distintos sectores, había de cárcel de mujeres, cárcel de varones, había una ladrillera. No es que los alfabetizadores vinieran de la cárcel, sino que tenían un trabajo ahí. Allá, sí. Eran ladrilleras, cárceles, vendedores ambulantes, ahora no recuerdo, cárcel de hombres y cárcel de mujeres. Entonces, como tuvimos la posibilidad de hacer un trabajo de formación sobre la marcha, nos reuníamos toda la semana, los miércoles a las 3 de la tarde. Entonces preparábamos las lecciones, pero atendiendo a la particularidad. Yo recuerdo, por ejemplo, para la cárcel de para la Picota tal vez, una de las unidades que para ellos, a uno le parecía raro, pero para ellos era importante, era el patio, porque allí el patio para la cárcel era importantísimo. Y así, para cada sector iba construyendo sus lecciones con sus problemáticas. Nosotros organizábamos esto para que el avance, el desarrollo, pues estuviese más o menos, hubiese seguimiento a eso. El asunto es que en esta experiencia la cartilla no era el material de entrada, sino era el producto final. Es decir, la persona se alfabetizaba cuando podía mostrar que hizo su cartilla. La cartilla estaba individualizada y en el colectivo se realizaba con la orientación de los alfabetizadores. Entonces yo creo que eso fue una importantísimo. Recuerdo que el nombre de la cartilla de la cárcel de varones se llamaba Mandela y el de los vendedores ambulantes se llamaba Bajando Bandera, se dice en ellos, ¿no? Bajando Bandera. Así cada uno le puso su nombre y claro, eran materiales pues con las hojas no tan pulidas ni tan finas, maltrechas, pero era su cartilla. Eso fue muy emocionante poder terminar con la cartilla. Ese grupo piloto sirve como base para una etapa más masificada, ya a nivel de Bogotá, ¿sí? Que tenía cuántas instituciones incorporadas, como unas 15. Porque se presentaron muchos, pero se seleccionaron, porque a veces también hay cierto oportunismo en estas cosas, porque había algunos recursos, pero se seleccionaron los que estuvieran con unas 15 o 20 instituciones. Sí. Allí hablábamos nosotros, basados en esa experiencia que acaba de comentar Lola, de que la propuesta metodológica era una cartilla inconclusa, porque al igual que en Diabluras, o iniciado por Diabluras, y reafirmado con la experiencia piloto que se mencionó, ya habíamos aprendido que si contábamos con una ayuda fundamentalmente pedagógica, la gente podía construir su propia cartilla. Entonces una cartilla inconclusa. Y era muy lindo porque, así como Lola cuenta, se pudieron hacer muchas cartillas. Perdón, yo recuerdo que con estos jóvenes se hizo el diario de campo, se hicieron diarios de campo y eso para la formación fue de un valor incalculable, porque se analizaban los diarios de campo, ¿no? Se tematizaban y se hacía el análisis sobre los diarios. Entonces al principio son problemas organizativos, pero cada vez se van evidenciando más los problemas pedagógicos y luego al final se van evidenciando los problemas de la continuidad. Bueno, aquí se alfabetizaron no sé cuántos miles, ¿no? No sí, recuerdo, sí, pero fueron... Sí, fue un número significativo. Un número grande de personas en Bogotá, ¿no? Sí. Mire, dentro de las organizaciones había como 6 localidades. En Antonio Nariño estaba Fundives, Asociación Palos, Cuerdas y Cotizas. En Barrios Unidos estaba Unifo Uruco. En Bosa, Fundac, Fundación Viento y Libertad, Porvenir, Repaso. Sí, muchas organizaciones se vincularon a eso. Pero sí, fue un acierto, porque eran realmente los que podían adelantar este trabajo, ¿no? Entonces después continuaban con sus, muchos de ellos tenían capacitación laboral, aspectos culturales que resultan muy valiosos, ¿no?
Porque fíjate que recuerdo, tal vez recordando el trabajo que se hizo tal vez fue para Neiva con la alcaldía, que lo que pedíamos era, mira, en cambio de hacer alfabetización, que es complicado, lo que proponíamos era hacer un proyecto cultural donde la alfabetización fuera uno de los aspectos a trabajar. ¿Recuerdan en Neiva? Sí. Fuera uno de los aspectos a trabajar, que trabajáramos con los medios de comunicación, con los muchachos, con los adultos, recogiendo la historia, y que tuviese esa connotación de un proyecto cultural donde alfabetización fuera uno de los aspectos. Y creo que para mí fue una propuesta también, creo yo que fue muy significativa. Claro, no llegó a operacionalizarse del todo, pero creo que sigue siendo una propuesta válida para mí, ¿no? Aquí, por ejemplo, sí fueron cerca de 5.000 personas que se alfabetizaron, y el nombre de algunas cartillas era: todavía estamos a tiempo realizando sueños, nunca es tarde para el grupo de la tercera edad, imagínense. Chihuahua, luna ondulante, es la traducción, me supongo, de música. Mandela, andando, turbiqué, echando para adelante. Y salían oraciones que se generaban según las subpoblaciones con las que se estaba trabajando. Por ejemplo, en el campo de la educación pueden salir oraciones como esta: he perdido trabajos por no saber leer, antes con saber firmar era suficiente, empecé a trabajar desde niño y no pude estudiar, inseguridad, las pandillas me dan miedo, es más seguro coger bus que caminar, la policía nos decomisa las mercancías. Por ejemplo, esta última pues era pertinente para los vendedores ambulantes, pero no para los señores y señores de la tercera edad, por ejemplo, ¿sí? Bueno, eso en relación a la experiencia con Secretaría de Educación. No sé si usted quiere hablar ya del trabajo otra vez con niños. Sí, con jóvenes, ¿no? Niños y jóvenes. Pero antes yo quisiera hacer una reflexión sobre esto, porque durante años nosotros participamos en muchas experiencias y nuestro aporte fundamental era el método. Pero el aporte fundamental era la estructura temática, cómo hacer análisis de realidad y hacer la estructura temática. Pero socializábamos el método. Era un método que se había probado y daba resultados. Pero, como le digo, tenía un aspecto valioso, pero también tuvo un aspecto, pues, hasta cierto punto negativo, porque nos paralizó la búsqueda. La búsqueda, es decir, encontrar el método, hace que uno quede como tranquilo, ¿no? Como que ya eso funciona. Y dura años para recomponer la situación y decir, no, pues también hay que plantearlo. Y el aporte de Freire fue muy valioso, pero también en Freire hay que hacer que se corran un poco los límites, ampliándose a otro tipo de cosas. Y con esto pasaríamos a comentar una experiencia que se hizo con jóvenes extraedad, una experiencia que tenía la Secretaría de Educación y para la cual nos pidieron que apoyáramos la elaboración de unos materiales y la formación en parte la formación de educadores. Creo yo que allí pudimos incidir en la parte metodológica. Lo hicimos en el marco del diálogo cultural, que es el planteamiento que plantea la educación popular. Y allí quisimos trabajarlo en ese marco, trabajar por proyectos, no eran ya temas o unidades, sino proyectos, y vincularlo a una propuesta de formación en investigación, si se quiere. Ya nos permitía salir de un poco del marco de la lección convencional. Entonces, asumimos este trabajo y lo hicimos en material, más un material de formación para educadores que contemplaba la conceptualización, lo que hay hoy en términos de conceptualización en la enseñanza de la lectura y la escritura, y un material de literatura juvenil,
porque sin eso, sí, es decir, no hay que leer y no se incentiva el gusto por la lectura y la escritura, no hay lectura que pegue, no hay enseñanza que pegue. Este era un programa muy especial porque desde hace rato en Colombia existe un programa de aceleración. Los niños de extra edad, por ejemplo, entran a hacer una primaria acelerada. Pero este era más complicado porque eran los niños que no podían entrar al programa de aceleración. Extra edad todos, porque eran los más recocheros, los que tenían más movilidad, los que tenían más dificultad de aprendizaje. Entonces, este programa, la que está mencionando Lola, es precisamente para esos niños, para prepararlos en lectura y escritura, fundamentalmente, para poder acceder al programa de aceleración de la primaria. Y pues hay dos grandes novedades, además de las mencionadas. Una, que se trabaja por proyectos, o sea, es un proyecto integrado, como la educación formal, digamos, o el mismo programa de aceleración, iba a dar distintas áreas, o sea, no solamente trabajaba lectura y escritura, sino, por ejemplo, ciencias naturales y ciencias sociales. Entonces aquí el proyecto era un proyecto integrador, por un lado. Y por otro lado, el gran debate de siempre, de si hay que enseñar con los métodos analíticos sintéticos o con los métodos globales, aquí se daba una propuesta bastante sui generis, porque ni lo uno ni lo otro. O sea, siempre hemos trabajado con la propuesta freiriana, que desde el punto de vista didáctico es muy clásica, pero esta vez incorporamos, además de esa propuesta, muchos elementos, digamos, de lo que se podría denominar una enseñanza global, donde, por ejemplo, usted veía sílabas que no necesariamente había estudiado linealmente antes, sino que por el contexto y por el significado usted las aprendía. Y logramos una propuesta que decía, bueno, es que lo mejor es enemigo de lo bueno. Usted no puede hacer una innovación masiva porque fracasa, a no ser que tenga una supervisión permanente, muy estrecha, logra unos relativos éxitos. Y lo que necesita es una propuesta que esté al día con todas las, digamos, los desarrollos conceptuales, pero que además sea funcional y sea posible, sea viable de aplicar. ¿Sí? Nosotros veníamos de la decodificación de Freire y los métodos, como decía, más que analíticos, sintéticos y demás. Y aquí queríamos incluirle todo este planteamiento de la significación y de la utilización de los textos, y que la sílaba, por ejemplo, fuera solo en un recurso, pues cuando ya fuera absolutamente necesario. Sin embargo, ahora lo estructuramos de tal manera que los proyectos fueran planteados por el profesor, muchos de ellos, pero construidos con los alumnos. Por ejemplo, un proyecto como los deportes, creo, ¿no? Entonces, bueno, se plantea, ¿qué quieren saber de los deportes? Ustedes qué saben, pero ¿qué quieren saber? Y a partir de esa participación de los estudiantes en qué es lo que quieren saber, qué saben y qué quieren saber, vamos a indagar con los padres de familia, o vamos a indagar con la comunidad, y ahí se iba construyendo un conocimiento, y se dejaban las sílabas si fuera necesario para lo último. Pero los maestros solo reconocían la lectura y la escritura cuando encontraban la sílaba. Les parecía que todo ese diálogo anterior, esa construcción de conocimiento colectivo, como que eso no era alfabetización. Sí, por ejemplo, comparar los juegos de los muchachos de ahora con los juegos que hacían sus padres o que hacían sus abuelos. Eso ampliaba todo el universo de los muchachos, pero no siempre era suficientemente valorado por los maestros. Una de las cosas que se pudo constatar es que los maestros siempre volvemos a aquello que nos da seguridad. Entonces así se planteara el método de la significación y además estructurara una propuesta distinta. Sin embargo, el profesor volvía al método silábico. Creo que en algunos casos logramos esta utilización de textos, esta utilización de trabajo por proyectos, y por algunas dificultades el proyecto quedó en la secretaría, no sabemos eso. Sí, es decir, cuando nosotros hablamos de experiencias, algunas fueron malas y otras fueron pésimas en términos de resultados, porque no dependían de nosotros, ¿no? Entonces no hay que hacer
triunfalismo. No, sí, en algunas cosas acertamos, en otras no, otras como dijimos, pues también nosotros nos quedamos un poquito anclados en el un poco en el método. Y bien por cuestiones del contexto, por mil cosas, pues a veces resultan, a veces no. Yo quisiera hablar de otras cosas, a no ser que usted tenga que agregar algo antes. No sé, quiere usted... Yo quería hablar, por ejemplo... Porque esta es decir, lo hemos abordado, si ustedes ven, esto más como una visión más histórica, digamos, ¿no? Si se quiere. Y ahora vamos a ver una cuestión más temática. Entonces, en esto de lo histórico, sí, yo quisiera quizá redondear en esto. Ahora se está volviendo a hablar de alfabetización. Y cuando hay casi siempre un cambio de gobierno, pues se asume que la alfabetización es uno de los elementos que hay que tener en cuenta. Sin embargo, hablar de bajar los niveles, porque ya no se habla de erradicación, menos mal, porque eso ya me suena. Bajar los índices de analfabetismo o erradicar el analfabetismo tiene que ver también con las causas, es decir, yo no puedo pensar que va a haber menos analfabetas o no va a haber analfabetas cuando las condiciones económicas y sociales son las mismas. Entonces yo creo que si se habla de eso también hay que ver en qué medida se afectan las causas, no en la erradicación del analfabetismo, en la erradicación de las causas que lo generan. Entonces podemos volver a caer en otra campaña de alfabetización, pero si no hay esa, el asumir esas causas y ver cómo se afrontan, que son las causas de la pobreza, ¿no? Se dice que el mapa de la pobreza coincide con el mapa del analfabetismo. Entonces, mientras no se vea integralmente el problema, cada año se seguirán haciendo campañas de alfabetización. No sé. Bueno, yo ahora trabajaría un poco lo temático que dice Laura. A mí me parece interesante que quede constatado que nosotros hicimos también paralelo a todo eso unos trabajos sobre la obra de Freire. La primera se salió publicada en el Aportes 4, que fue una traducción de un trabajo que había hecho en Freire en África. Eso fue un 1900... No, eso ya aquí nosotros no le poníamos año a las publicaciones. Pero puede ser 1982, ¿sí? También de Freire publicamos un material que es el aporte número 43, el que mencionaba antes era el aporte número 4. El aporte número 43 era sobre el método Freire, elementos para reconstruir su propuesta pedagógica, por ejemplo. Y mucho después saltamos del aporte 43 al aporte 58, cada 8 años, cada 10 años, pero siempre con lecturas distintas. Publicamos el aporte 58, que se llama Freire, Vigencia y Desafíos. Aquí, por ejemplo, hay un trabajo mío que se llama Freire entre el mito y el hito. O sea, Freire de las cosas muy buenas que hay que recuperar, pero también que hay que desmitificar. Eso en términos del trabajo sobre Freire. Otro campo explorado fue el campo de la semiología, porque bueno, bien pronto aprendimos que la lectura no solamente era de letras, sino era del mundo en general, del paisaje, de los vestidos, de los colores, de las formas de saludar, en fin. Sobre eso hicimos un trabajo que fue inicialmente consignado en un libro que se llama Escritos sobre Escritura, y otro que fue sobre lecturas y escrituras. Aquí hay uno muy especial para ilustrar de qué se trataba. Por ejemplo, un estudio de los gestos que utiliza Álvaro Gómez, que fue candidato a la presidencia, para dirigirse en sus discursos. Se hace un análisis semiológico de los gestos y se trata de hacer una interpretación de lo que significan los gestos. O sea, una parte lo habla con la palabra, pero otro con la gestualidad. Y quizá lo más bonito que logramos hacer fue el trabajo con los psicoánicos, los indígenas psicoánicos.
nos invitan al Meta, a Puerto Gaitán. Puerto Gaitán. Y entonces llegan los indígenas, nosotros íbamos a ayudarles a hacer una cartilla de alfabetización para que salieran pues de la oscuridad. Y llegamos y lo que encontramos es que porque había habido una fiesta anterior, estaban todos pintados. Y borrachos además. Además, se pegaban unas metidas en bicicleta, jornadas de 3, 5, 6 horas en bicicleta por ese llano y llegaban hasta Puerto Gaitán. Y claro, pues llegaban a tomar agua primero y después a tomar cerveza y aguardiente. Pero estaban todos pintados. Y entonces comenzamos a ver, a preguntarles qué significaban esas pinturas. Y lo que encontramos es que ellos tenían unas escrituras que debían obviamente ser tenidas en cuenta en un programa de lectura y escritura. Ellos leían y escribían sobre su cara. En alguna época habían escrito también sobre su cuerpo, pero usted podía saber si era una persona soltera o casada, por ejemplo, por las figuras, si era de río arriba o de río abajo, toda una codificación a través de la pintura facial. Y lo primero que hicimos entonces, antes de hacer la cartilla para enseñarles a leer, hicimos la cartilla para recoger la escritura y la lectura que ellos tenían. O sea, todo este campo de la semiología fue muy lindo. Fue muy importante porque era trabajar sobre la noción de qué era leer y qué era escribir. Si escribir es cifrar pensamiento, ellos cifraban pensamiento en los dibujos que hacían en su rostro para comunicar a otros. Y si leer es interpretar, ellos tenían una interpretación de la naturaleza absolutamente sorprendente. Toda su cosmovisión estaba a la lectura, ligada a la lectura del firmamento, porque era campo abierto. ¿No? Entonces, era una cosa increíble. Que pues están muchas culturas indígenas, ¿no? Muchas culturas indígenas. Otro campo que también se exploró, paralelo a este de la lectura y la escritura, es el campo de las matemáticas. Sobre eso no vamos aquí a hacer un estudio o una presentación exhaustiva, simplemente decir que lo que hicimos fue recoger los procedimientos matemáticos que los adultos hacían en la cabeza, explicitarlos y crearles una escritura que se amarraba y que se articulaba gradualmente con la escritura hegemónica, con la escritura que se enseña en todas las escuelas. O sea, fue un trabajo de recuperación, un trabajo de etnomatemática, lo llamaba Carlos Vasco, que se puso en práctica en muchas partes, poco en Colombia, masivamente en El Salvador y en el Ecuador, pero todo el problema nuevamente es que cuando usted hace una experiencia de innovación muy fuerte a nivel masivo, tiene muchísimos problemas. Y también trabajamos, por ejemplo, la concepción de espacio a través del análisis de los dibujos de los adultos. Parte de ese trabajo se plasma precisamente en los mapas. En el mapa de Bosa, que era el trabajo sobre el territorio que mencionaba Lola, aparecen como los códigos de dibujo, las formas como los adultos dibujan, que no son las formas con las que se dibuja cuando se tiene presente la perspectiva, por ejemplo. Y bueno, faltaría hablar de posalfabetización, Lola. Quizá desde el comienzo nosotros pretendimos hacer un trabajo con algunas propuestas para la posalfabetización muy al comienzo, donde estaban los materiales que era uno que usted hizo sobre ciencias. Nosotros hicimos con Mario uno sobre lenguaje, uno sobre lenguaje, otro sobre historia, la historia que nos contaron y la queremos hacer. Y a camillar de alguna manera. Sí. Esta iba unida a lo de Luchemos. Digamos después, diría yo mejor. Después de Luchemos. O sea, era de posalfabetización. Sí, es decir, porque veíamos que tan importante, en un trabajo de alfabetización es tan importante tener en cuenta lo que hay antes como lo que hay después. Es decir, quiénes son las personas que llegan a alfabetizarse y en qué condiciones llegan, cómo saber cómo se va a continuar.
con qué materiales y con qué estrategia organizativa se va a continuar el trabajo. Entonces, por eso siempre, por lo menos dentro de lo que nosotros podíamos hacer, garantizar que hubiese materiales para poder continuar el trabajo de alfabetización. ¿Qué otra cosa sería? También en el campo de la posalfabetización, sin ser una propuesta sistemática ni muy explícita de posalfabetización, hicimos algunos sondeos, y fue fundamentalmente en el campo de las fotonovelas. O sea, la fotonovela como un híbrido entre lo que puede ser el dibujo o la fotografía y el texto, ¿sí? Que nos parecía siempre más adecuada que el solo texto o la sola fotografía. Yo, ahí que está diciendo que eso de la relación entre escritura y texto, yo quisiera también hacer una relación a la cual se abre hoy la alfabetización. En el trabajo que se estaba haciendo en algunos colegios aquí en la propuesta del distrito, yo fui a uno de ellos y encontré que habían metido, por decirlo así, a los adultos en la sala de computación. Entonces, como quedaba un espacio, entonces los adultos quedaban de espaldas a los computadores y de cara al tablero, ¿no? Entonces me pareció muy significativa la imagen y les dije a las profesoras, y no se podría hacer al revés, que la cosa estuviera como más, integráramos este tipo de cosas. Bueno, entonces lo que logramos hacer fue, les dije, mire, tratemos de, porque claro, era impensable que los adultos, estos eran, creo que eran reinsertados, gente adulta que venía del campo, se les permitiera tocar los computadores, ¿no? Entonces les dije, ¿por qué no? Hagamos una experiencia, miremos a ver si nos permiten, nos facilitan este tipo de cosas, hagamos un ejercicio. Yo no sé si fue que ellos me enviaron o yo les envié un mensaje, ¿no? Escríbanlo como ellos puedan y yo les contesto. Es decir, como que volver la cara, ahí sí que del tablero y la tiza, a estas otras cosas que nos está poniendo hoy, tenemos enfrente, que son los medios digitales. Yo creo que ahí se abre tenemos nosotros experiencia en este campo, pero se abre una posibilidad. Por lo menos no podemos negar que eso hoy forma parte digamos, del desempeño que tiene que tener una persona que se alfabetiza y a la cual tenemos que darle algunos elementos para que esté en condiciones de afrontar esta nueva realidad. Así como hubo relación, escritura, dibujo, ilustración, así la alfabetización hoy se abre también a otras posibilidades, ¿no? Bueno, ya para terminar, quisiera mencionar una experiencia que de alguna manera también es de posalfabetización, pero que no encaja dentro de los currículum de la escuela formal, que fue la recuperación de experiencias laborales que hicimos con los reinsertados. Era tratar de decir, recuerden una experiencia vivida de trabajo, vendiendo minutos, ayudando en un bus intermunicipal, sembrando café, recogiendo coca, lo que fuese, y comencemos a escribirla y a exprimirla para, entre otras cosas, pues a ir aprendiendo y reaprendiendo, pero fundamentalmente para demostrarse a sí mismos que, pues además de echar bala en el monte, podían también comenzar a pensar en un trabajo como los que habían tenido anteriormente, mucho más dignificado y mucho más cualificado. Unido a ese trabajo también, trabajo con adultos y trabajando por proyectos, hubo uno que por ejemplo me llamó mucho la atención y era el tema de volvieron un proyecto, la reconstrucción de la puerta del cementerio. Pero claro, el poderlo socializar permitía ampliar las posibilidades. Ellos decían, no, matemáticas y lectura en torno al cementerio, pero dijimos, no, la literatura cuánto tiene, todos los mitos, todo lo que hay cercano a la muerte y la parte cívica de quién es el cementerio, es ampliar ese radio de posibilidades que daban los temas, trabajando también al interior de la escuela, es decir, un trabajo dentro de la escuela, al exterior, visto del trabajo que realiza la gente, pero otro trabajo dentro de la escuela, cómo permitir que la realidad entrara a la escuela y hubiese esa relación que
trascendiera ese ámbito de lo puramente academicista, ¿no? de los temas que salen ahí del currículo formal, oficial, y se pudiera hacer más cercano a la realidad y a la vivencia de la gente. Creo que con esto podríamos nosotros cerrar esta conversación con ustedes. Agradecemos que... ¿Usted tenía algunas conclusiones medio pensadas o ya las ha ido planteando? Sí, a yo lo creo largo que de... sí, ¿no? Es decir, yo creo que esa parte de política, de la alfabetización, esa parte también de la parte, es decir, como si no hay una relación con las causas del analfabetismo, esto no va para nada. Y otro, el asunto de que no es suficiente, es que se necesita la voluntad política, pero también la estrategia más consecuente en el momento, es decir, no habría que ver qué es lo que hay que hacer en cada espacio o a nivel nacional. Y otro, el ir incursionando en la innovación en los métodos, pero como estableciendo puentes hacia lo nuevo, hacia lo no pensado todavía, hacia que se vuelva también esto un tema de investigación en la academia y fuera de ella. Solo así podemos realmente tener respuestas mucho más acertadas para los tiempos que nos vuelven a colocar el tema en la agenda. Bueno. Sí, yo creo que muchas gracias.